Saludos desde La Habana. Es martes 29 de septiembre de 2020 y damos inicio a otra emisión especial del Noticiero Cultural de la Televisión Cubana. Lo hacemos desde los estudios de audiovisuales de la Oficina del Historiador de la Ciudad y en colaboración con el Sistema Informativo de la Televisión Cubana y la Dirección de Comunicación e Imagen de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Como conocemos, muchas instituciones en todo el país se dedican a preservar el patrimonio cubano. Entre ellas destacan las que están suscritas a la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana. En breve, un museo sui generis abrirá sus puertas nuevamente al público, que quedará fascinado ante los autos clásicos y de todos los tiempos que pertenecieron a importantes figuras de la historia patria y que forman parte de esa gran leyenda acerca de la historia del automovilismo que llegó a nuestro país. El Museo del Automóvil o el Garaje está en plena remodelación, inmueble del Centro Histórico Habanero que incluye además de la parcela 305, la 307 y la 309. El proceso de recuperación está siendo realizado por la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana y ha sido un gran reto la adaptación de estas áreas ubicadas en la calle San Ignacio, entre Amargura y Teniente Rey, por los trabajos a realizar en su estructura. El Museo del Automóvil, conocido ya desde que el año pasado se inauguró una primera parte como el garaje, colección de automóviles, está ya en fase de terminación, donde se está implementando todo el diseño con la colección de automóviles que se va a mostrar finalmente ya cuando se unifiquen las tres parcelas por que está compuesto el lugar. Estamos ahora mismo dando los toques finales en cuanto a la parte constructiva, es decir, el cascarón de la edificación, que se ha intervenido fundamentalmente en la reconstrucción de la estructura, que ha sido uno de los retos fundamentales que ha tenido este espacio. En la parcela 305 se expone el auto de Soto, un clásico donado por Richard Herman Driehaus, coleccionista de autos antiguos, empresario y filántropo. Este es un automóvil del año 1949, perteneciente a una marca estadounidense fundada por Walter Chrysler el 4 de agosto de 1928 y que recibió su nombre por el explorador español Hernando de Soto. La parcela 307, actualmente en reconstrucción, tendrá la mayor cantidad de autos de valor patrimonial que datan de 1916 a 1918 y son los más importantes y muy bien conservados. Estos estarán apoyados en gráficas y en imágenes que van a ir narrando la historia. Por su parte, la parcela 309 atesora los carros de otras épocas. Esa zona será como una especie de depósito, de garaje donde el espectador se detenga a observar los autos y lea algunos guiños sobre su historia. Además, existe un mezzanini donde se ubican los vehículos más ligeros como las motos. Se exhibirán también semáforos, gasolineras, entre otros atractivos. Siempre digo que es un museo en crecimiento, un museo en evolución. Es muy importante porque ha evolucionado desde su concepto de proyecto general de arquitectura, como su concepto de diseño y, por supuesto, la valiosa colección de autos que tiene, en este caso, que se van a exponer en las tres salas. El nombre El Garaje fue una propuesta del doctor Eusebio Leal Spengler, historiador de la Ciudad de La Habana, pues el calificativo es un término que alude a guardar y preservar vehículos, función fundamental del inmueble. El público podrá disfrutar de una instalación que atesora autos pertenecientes a destacadas figuras de la historia y la cultura cubana y otros que nos acercan a hechos ocurridos en La Habana, piezas que muchas de ellas actualmente se encuentran también en proceso de rescate y restauración. Desde el Centro Histórico Habanero ha sido un reporte de Joel Guerra y Joel Lugones para el Noticiero Cultural. Y tan singular como el Museo del Automóvil del Centro Histórico de La Habana es una casa o institución que en la provincia holguinera se dedica a preservar la memoria de esos instrumentos que hicieron posible escuchar sonoridades de todos los tiempos. La Casa de la Vitrola. A ella nos acerca el colega Daniel González Cabello. La pasión por las vitrolas motivaron al holguinero Jorge Luis Betancourt a emprender un largo trabajo de restauración para darle vida a esos viejos artefactos que a él llegaban. Devolverle la vida útil era su mayor propósito. Gracias a su constancia y dedicación en la ciudad de Holguín, se creó la Casa de la Vitrola, un espacio único en el país que nos brinda un acercamiento a la historia de los reproductores audiofónicos. Comencé por una primera vitrola, después participo en una exposición personal donde llevo 2 antiguos reproductores, entre otras piezas que llevo,
y fue de una tremenda aceptación por el público cuando vieron estos reproductores funcionando con discos de la época, y un poco que eso fue también lo que me motivó a seguir buscando antiguos reproductores que por lo general siempre llegaron a mis manos en un alto nivel de deterioro, es decir, que eso conllevaba también a un nivel de investigación, de estudio, de cómo fue la pieza, y así poco a poco fue creciendo la colección, pero a medida que hacía exposiciones, ya no tenía que preocuparme tanto por salir a buscarlas, porque el mismo público ya entonces me decía donde había una vitrola destruida, donde había un mecanismo de una vitrola que en un momento se destruyó en algún campo, en otra provincia, y hoy por hoy me siguen llegando personas que contactan conmigo y me avisan de piezas, de accesorios, que realmente me sirven para poder salvar otros antiguos reproductores. La Casa de la Vitrola constituye un espacio indispensable para los amantes del arte y la cultura. Quienes llegan hasta ahí pueden disfrutar de un recorrido por sus obras y su historia. Como restaurador trabajo en muchas secciones, pero mi pasión siempre han sido los antiguos reproductores de sonido, y entonces para mí ha sido muy importante poder haber logrado este proyecto donde todos los visitantes puedan conocer no solamente mi obra como restaurador, sino has podido ver que está todo en un orden cronológico y la explicación que le damos al público, de manera que el que nos visita se va con una información completa, desde el primer reproductor y grabador, el fonógrafo Edison, hasta la última vitrola ortofónica. Para Jorge Luis y su esposa, quien trabaja junto a él, el trabajo de restauración de las vitrolas es una gran pasión. Mostrarlas al público es para ellos una gran satisfacción. El público que viene aquí solamente se le habla de la cultura, de la historia de las piezas, se le habla de los grandes inventores, pero por mi mente y mi esposa, que es mi brazo derecho, que trabaja también conmigo en la restauración, ha pasado el tema ese económico. Hay personas que me han preguntado que en cuándo está catalogada cualquier pieza, y digo, jamás me he preocupado por eso, porque esto no es un lugar de decir, el objetivo es la cultura, y realmente el día que por razones de la vida yo no esté, es un proyecto que le va a quedar a mi país, que le va a quedar a mi provincia. Entonces esa ha sido mi gran satisfacción, que aún sin ser un anciano he logrado ver un proyecto hecho, que todo el mundo lo agradece, los visitantes, tanto los cubanos, también los visitantes foráneos que vienen a este proyecto, la gente lo agradece mucho, y creo que realmente esa ha sido mi recompensa. Incluso a cada pieza yo le llevo una ficha donde pongo cada intervención que le hago, y para mí es muy notorio, como siempre yo señalo, la primera vez que funciona el reproductor. Esa es una fecha que yo siempre tengo presente, y entonces esa es realmente la mayor recompensa que he tenido en mi obra. El poder salvar estas piezas, que el público las pueda disfrutar con ese altruismo y sin esperar nada a cambio. Daniel González Cabello, Noticiero Cultural. Y de colecciones patrimoniales asociadas a nuestra historia musical continuamos hablando en esta emisión. El Museo Casa Alejandro García Caturla está ubicado en el centro histórico de la Villa de San Juan de los Remedios. Abrió sus puertas el 31 de mayo de 1975 bajo los preceptos de investigar, conservar y divulgar la historia de la música en Remedios, enfatizando en la figura del juez músico Alejandro García Caturla. Después de un largo periodo de reparación, el Museo Casa Alejandro García Caturla en la ciudad de Remedios reabrió sus puertas el 20 de octubre del 2019. En el mismo se hizo un nuevo estudio de sus colecciones, la tesis museográfica se renovó y actualizó, mantuvo las gigantografías y cambió el montaje de sus vitrinas. Dentro de la tesis expositiva del museo hay 3 salas que son muy atractivas para cualquier público que nos visite. Estamos hablando de la sala de recibo, del despacho de Silvino García Balmaceda y del despacho de Alejandro García Caturla. Estas salas mantienen la ambientación de la época en que la familia habitó la casa, y siempre destacamos el despacho de Alejandro García Caturla porque es precisamente ese el lugar y la sala más importante de esta institución, porque es la síntesis de la vida de este compositor. Otras salas del inmueble contienen exposiciones permanentes, recogiendo cronológicamente la vida y obra de Caturla, desde su nacimiento hasta su muerte. Nació el 7 de marzo de 1906 y murió el 12 de noviembre de 1940. El visitante va a poder también en este recorrido pues
conocer de la formación musical de Caturla, de su formación como abogado, de sus 2 viajes al exterior, uno a Francia y otro a España, y una sala que va a estar dedicada específicamente a la labor jurídica, sala también que marca algo muy importante porque es este hombre que era un gran músico, pero que tuvo que dedicarse a la abogacía porque era lo que le podía mantener desde el punto de vista económico. El Museo Casa Alejandro García Caturla también rinde homenaje al gran músico y maestro Agustín Jiménez Crespo y a la historia de la música en Remedios, con sus academias, orquestas, bandas, coros y variedad de músicos. Es un centro que va más allá de nuestra frontera, porque la figura de Alejandro García Caturla, nunca me voy a cansar de repetir, que es el remediano más universal que ha existido en la Villa de Remedios. Desde Villa Clara, Alfredo García e Hilda Cárdenas Conyedo para el Noticiero Cultural. En el asombroso y natural escenario de la ciudad de Baracoa está enclavado un museo que se dedica a rememorar los hallazgos arqueológicos que se han producido en ese hermoso sitio cubano. Allí vamos a viajar ahora desde el Noticiero Cultural. Tras los pasos de nuestros ancestros taínos, llegamos al Museo Arqueológico Cueva El Paraíso, un atractivo escenario natural donde confluyen historia y cultura. El museo está estructurado en 3 salas. La primera se pueden observar toda la cultura material de nuestros aborígenes, representado por hachas de piedra, restos de alimentos, ídolos, una serie de artefactos utilizados para la pesca. La segunda sala muestra una serie de petroglifos que realmente eran grabados que hacían antiguamente nuestros antepasados, donde la temática principal es el hombre y los animales vistos dentro de su punto de vista cosmovisivo. Más adelante se sube al 3er nivel, donde está la sala que es específicamente el cementerio, que se pueden observar los esqueletos, están enterrados en posición fetal, una posición utilizada en la época precolombina, para designar de que como han llegado a este mundo van a regresar. Complemento de las costumbres y tradiciones precolombinas que aquí coexisten son la flora y la fauna, con especies endémicas como la guapira, el ficus philodendron y este pequeño urocóctido. Otra de las maravillas que te proporciona el museo es una vista panorámica de la primogénita desde un mirador que se erige en el pináculo de la cueva. Hoy la pandemia que asola al mundo impide que visitantes nativos y foráneos lleguen hasta esta gruta de origen freático, convertida en museo, y sean testigos de las raíces de quienes habitaron primero en el archipiélago cubano. Las huellas indígenas en Nuestra Señora de la Asunción de Baracoa permanecen gracias al Museo Arqueológico Cueva El Paraíso y otras instalaciones que atesoran el patrimonio histórico-cultural de la población taína radicada en la Primada de Cuba. Desde Baracoa, Nubis Moreira Rodríguez, Noticiero Cultural. Socializar el patrimonio funerario asociado al cementerio de Cienfuegos, que es patrimonio nacional, constituye uno de los objetivos de trabajo de la oficina del conservador de esa ciudad. Al Tomás Acea, uno de los cementerios patrimoniales más hermosos que tiene Cuba, nos acercamos ahora en el Noticiero Cultural. Hace 3 años, el grupo de cementerios de la oficina del conservador de la ciudad decidió gestionar el patrimonio cienfueguero también desde esta necrópolis. Nos dimos a la tarea de ser primero sustentables para la misma restauración, para la misma conservación, y comenzamos un proyecto de atraer a los cienfuegueros o no cienfuegueros, a los nacionales o no nacionales, a que vieran este lugar con otra óptica. Disfrutar sin tabúes del arte funerario e imponente arquitectura del Tomás Acea, notable en Cuba por su condición de cementerio jardín al estilo estadounidense, era el desafío al que fueron sumándose intelectuales, fotógrafos y artistas. Hemos abierto el espectro de actividades, ya no son solo las exposiciones, ya hemos aumentado los talleres con la comunidad. Nos sorprende muchísimo también cómo los padres llevan a los niños a estos lugares para que pinten, para que escriban, para que reciban clases de fotografía in situ. Un espacio de socialización que los cienfuegueros han comenzado a ver más allá de la solemnidad y recordación que inspira, también como un museo al aire libre, como otra ciudad dentro de su ciudad. Ismari Barcia, Noticiero Cultural. Y hasta la tan hermosa ciudad de Trinidad,
que forma parte del patrimonio cultural de la humanidad, vamos a viajar ahora. La Oficina del Conservador prepara para el año próximo el Seminario Internacional de Arquitectura de la Tierra. Nuestra corresponsal en Santi Spíritus, Jenny Fleites, nos adelanta sobre este evento destinado a la promoción y difusión del patrimonio. Los días de una pandemia han llevado al recogimiento a una de las ciudades más hermosas de Iberoamérica. Sin embargo, cuando la COVID-19 no sea más que un mal recuerdo, Trinidad estará otra vez abierta al mundo y a quienes quieran conocer los detalles de su arquitectura. Estamos organizando un evento de arquitectura vernácula de tierra, vernáculo porque usan materiales locales y materiales alternativos para la solución, aunque puede ser también arquitectura de autor. Puede desarrollarse una nueva arquitectura con un material muy noble como la tierra. Esa es la esencia de ese evento. La Oficina del Conservador de Trinidad organiza el Seminario Internacional de Arquitectura de la Tierra, evento que se realizará en noviembre de 2021. Es un seminario iberoamericano internacional donde Cuba compitió con 3 países, Colombia, y República Dominicana y Cuba llevaron la propuesta y bueno, felizmente Cuba entonces se alzó con la denominación para esta sede. El Valle de los Ingenios de Trinidad tiene en San Pedro a un sitio de incalculable valor. La comunidad es uno de los escasos lugares de Cuba donde se construyen viviendas con la técnica del embarrado. Tal cual se hacía a mediados del siglo XIX, aún se colocan las piezas de arcilla estabilizadas con material vegetal. Es un evento que tiene una característica fundamental, tiene una parte teórica, pero tiene seminarios prácticos, es decir, la realización práctica de acciones, y para eso entonces tenemos el Poblado de San Pedro, donde vamos incluso a intervenir viviendas con estas técnicas de embarrado. El desconcierto de vivir los días de una pandemia no impide a la Oficina del Conservador de Trinidad pensar en el futuro. En noviembre de 2021, la tercera villa de Cuba recibirá a expertos del mundo para intercambiar sobre arquitectura de la tierra. Desde Santi Spíritus, Jenny Fleites, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Luego de este segmento que hemos dedicado a la promoción y a la difusión del patrimonio cubano, vamos a hacer una pausa. Al regreso estaremos hablando de música. No abandone la sintonía con el noticiero cultural de la televisión cubana, que como saben transmite por estas jornadas desde la Lonja del Comercio en el centro histórico de la capital. Unifico mi voluntad y mi conciencia con la de la naturaleza, que es poderosa, y al unificarlas tengo mucha más energía en las vibraciones de amor que envío en estos casos de esta epidemia y de este evento tan trascendente. Nosotros podemos poner todo nuestro amor y nuestro corazón para funcionar de una manera dinámica e impactante contra ese enemigo de la humanidad. Lo decía antes de la pausa, ahora nos vamos a acercar al universo de la música y lo haremos refiriéndonos a una agrupación coral emblemática de nuestro país que surgió en el año 1987 bajo la dirección de esa excelente cantante y directora coral que es María Felicia Pérez. Se trata de Exaudi, un coro de lujo que garantiza la continuidad de la tradición coral cubana. María Felicia Pérez posee una voz de soprano y un magisterio que hoy la convierten en una de las más destacadas directoras corales. La música ha sido su pasión desde su vínculo con la enseñanza en la Escuela Nacional de Danza y el Instituto Superior de Arte, cantera que nutrió en los inicios a uno de sus más amados proyectos, el coro Exaudi. Yo siempre digo que Exaudi es mi vida, porque yo había hecho algunos trabajos corales, pero era en el ámbito de las escuelas, lo cual es muy importante. Pero siempre tienes un coro que te va cambiando en las escuelas, ¿no? Se van los muchachos que ya cantan mejor, y muchachos y muchachas, porque tuve un excelente coro femenino, y después tienes que volver a formar, y es siempre una tarea de arma y desarma, se te desarma y vuelves a armar, y cada año tienes prácticamente un coro nuevo.
al que tratas de impregnarle un sonido característico, el que tenía el otro, pero es difícil porque las voces no son las mismas. Y cuando tienes un coro que ya es un coro que tiene un tiempo de trabajo contigo, bueno, pues tú puedes trabajar muchísimo mejor con ese coro. Y eso es lo que yo he tenido durante mucho tiempo de la vida Exaudi. Ya cumplimos 31 años y ha sido mi vida, porque con este coro me he podido desarrollar como intérprete de todos los estilos, de todos los géneros. Surgido en 1987, Exaudi destaca en la escena nacional como una agrupación coral de altísimo prestigio por un repertorio que incluye las más importantes obras europeas, latinoamericanas y cubanas desde el siglo XV hasta la actualidad. Al principio personas muy conocedoras me decían, ¿por qué no haces un coro especializado en la música del Renacimiento? ¿O por qué no haces un coro especializado en la música contemporánea? Y yo me gustaba de cierta manera la idea, pero después que fui transitando esos caminos dije, no, este es un coro que tiene que hacer todo tipo de música. Y así ha sido en todo este tiempo, desde el Renacimiento a la contemporaneidad, lo universal, lo cubano y lo universal. Y creo que esa ha sido también una de las características de este grupo, de desdoblarse, ¿no? Como sucede en la mayoría de los coros cubanos, ¿no? Que hacemos estilos diversos. Su presencia en importantes certámenes dedicados a la música coral en Cuba y otras naciones y el vínculo y los contactos de trabajo con otros colectivos le han permitido tener un sello distintivo en su quehacer. Aún sin proponérselo, su director ha logrado que se reconozca la impronta de Exaudi sin un estilo definido, pero capaz de asumir las más diversas composiciones. Roilán Pardo Cabrera, Noticiero Cultural. A un joven cantautor cienfueguero ya muy reconocido en el panorama musical cubano nos acercamos en este momento del Noticiero Cultural gracias al segmento itinerario que auspicia la Asociación Hermanos Saiz. Nelson Valdés asume el arte como un reto, como ese camino que le permite superarse a sí mismo. Este joven trovador es miembro de la Asociación Hermanos Saiz de Cienfuegos y fue uno de los delegados de la provincia al tercer congreso de la HS. Terminamos un video que hace homenaje a los 40 años de la Universidad de Cienfuegos, otro dedicado a la figura de Lázaro García, uno de los más emblemáticos trovadores de Cuba, y además un video que hicimos homenajeando los 200 años de la ciudad de Cienfuegos, que todos dirigidos por Omar Leiva y con la producción general de Biz Music y la Dirección Provincial de Cultura de Cienfuegos. Estuvimos trabajando, que se estrenó en estos días, en un video homenaje a Santiago Feliu con su tema Bolero, acompañado al piano de Jorge Aragón, con la producción general de José Manuel García y la dirección de Víctor Vinuesa, Vitico. Y bueno, promocionando nuestro nuevo disco. Y han pasado pues cosas buenísimas alrededor de todos estos trabajos y llegó este tiempo difícil no solo para Cuba sino para el resto del mundo, y estamos en casa cumpliendo con todas las medidas que el país ha determinado e intentando un poco también trabajar sobre la obra y detenidos, pero pensando en el futuro sobre todo. Es un sueño logrado, el sueño de un adolescente que quiso hacer lo que le gustaba, que tuvo la ayuda de hombres imprescindibles como Ariel Barreiros, que fue uno de los que me tendió la mano para impulsarme en mi trabajo. Creo que son tiempos de sentir que uno como ser humano no es lo que la gente pueda ver, sino lo que ha intentado crecer y germinar desde dentro. Siento que mis canciones hoy son imprescindibles para todo lo que hago en mi cotidianidad, y creo que he logrado desde la voluntad y desde el apoyo de las instituciones poder aportar un grano de arena a la cultura cubana en general y a la memoria de los que no están. Nelson es hoy uno de los trovadores jóvenes más reconocidos de Cuba y sigue desde aquí, desde su Cienfuegos natal e imprescindible, escribiendo canciones de profunda sensibilidad.
Desde Cienfuegos, Anay González, Noticiero Cultural. En este año 2020, Cuba celebra el centenario del célebre pianista, director de orquesta, arreglista y compositor Adolfo Guzmán. A su obra y legado nos acercamos al cierre del Noticiero Cultural. Que llegó el invierno y estamos al final. Sé que me iré primero. Te espero en la eternidad. Esta es una melodía que no se va a olvidar nunca. Esta es una letra que nos acompañará siempre. Un clásico de la canción cubana. Uno entre tantos de un compositor que marcó el feeling y otras corrientes musicales en el pasado siglo. El inmenso Adolfo Guzmán. A 100 años de su nacimiento, sigue siendo uno de los más queridos y difundidos músicos cubanos. Ejemplo de entrega a su arte, de compromiso con la cultura de su nación. Pianista, director de orquesta, arreglista y compositor, hizo música desde la adolescencia. Durante casi 4 décadas de carrera, interrumpida en la plenitud por su muerte a los 56 años, estuvo muy ligado a la radio y la televisión. De hecho, estuvo al frente de los departamentos musicales de varias cadenas antes del triunfo de la Revolución. Desde 1961 fue protagonista junto a su amiga Esther Borja del célebre programa Álbum de Cuba, en el que se desempeñó como director musical durante un cuarto de siglo. Esther Borja lo consideraba un acompañante de lujo y un arreglista fabuloso. Algunos musicólogos señalan la clara influencia del jazz en sus composiciones, que se caracterizaban por su riqueza y variedad. El espectro del maestro era amplísimo. También incursionó en la música de concierto. No pocos de los músicos que siguieron su batuta lo recuerdan como un director estricto, capaz, pendiente siempre del conjunto y de la ejecución cabal de los detalles. No puedo ser feliz. No te puedo olvidar. Siento que te perdí. Y eso me hace pensar. Pero su obra más entrañable está en la canción. Varios temas suyos integran el más selecto acervo de la música cubana de todos los tiempos y siguen interpretándose aquí y en el mundo. Guzmán es un músico contemporáneo. La televisión cubana le rindió homenaje con la creación de un importante concurso a finales de la década de los 70, que lleva su nombre y que ha sido reeditado recientemente. No te puedo olvidar, siento que... Adolfo Guzmán nunca fue un artista de gabinete. Hizo lo suyo, hizo arte. Ese arte, ahora, es patrimonio compartido. Yuris Nórido, en el Noticiero Cultural. Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural nos acercamos a los valores patrimoniales de la nación cubana y especialmente visitamos 2 museos de excelencia. El recientemente remozado Museo del Automóvil en el centro histórico de la ciudad y la Casa de la Vitrola en la provincia de Holguín. También les hablamos de relevantes figuras de la música cubana. Gracias por la sintonía. Mañana les invito a que nos vuelvan a acompañar en una emisión especial del Noticiero Cultural de la televisión cubana para hablarles del arte y la literatura en Cuba y en el mundo. Hasta entonces me despido de ustedes como siempre con un saludo desde La Habana.